Hoy nos adentramos en la mente de una de las figuras más singulares, yo diría, del pensamiento israelí actual, Rav Uri Sherki. Sí, y muy provocadora. Mucho. Tenemos aquí una biografía bastante detallada y un resumen de sus ideas clave. Y la misión, si te parece, es resolver una especie de puzzle. A ver, ¿Cómo puede un pensador defender a la vez y con la misma fuerza la particularidad nacional judía y al mismo tiempo un mensaje universal para toda la humanidad? claro, es que a primera vista parece una contradicción total. Pero es que vamos a ver que en su sistema no solo no se contradicen, sino que, bueno, se necesitan la una a la otra. Es que ese es el núcleo de su originalidad, no huye de esas tensiones, al contrario, las coge y las convierten en el motor de su filosofía. Totalmente. Es un pensador que se nutre de esas aparentes contradicciones para crear una síntesis que la verdad no se parece a casi nada. Pues si te parece, empecemos por el principio, porque su propia biografía ya es toda una declaración de intenciones. Nace en Argelia en 1959 Ya empezamos bien. y su familia es un cruce de caminos fascinante. El abuelo, Ayser Sherki, un líder sionista importante en Argelia, y su padre, Haim Gedalia, un intelectual de peso en la comunidad judía de Francia. Ahí está, ya tienes la doble raíz, la tradición sefardí, norteafricana, y la intelectualidad europea, francesa. Totalmente. Y esa dualidad es que no es una anécdota, es que es la estructura de todo su pensamiento. Claro, no es algo que aprende en los libros, es que lo vive desde la cuna. Es su propia historia. Exacto, su historia hecha filosofía. Se muda a Francia de niño y luego, en el 72, hace alía a Israel. Y allí su formación, bueno, explota. Claro. Entra en la yeshiva Merkaz Harab, que es, vamos, el corazón del sionismo religioso. Y sus maestros son dos gigantes pero que vienen de mundos muy distintos. Por un lado, Rav Tzvi Yehuda Kook. El heredero de la corriente principal, mística, nacionalista. Eso es. Y por otro, Rav Yehuda Reón Askenazi, al que todo el mundo llamaba Manitú. Y aquí tienes la segunda capa de la síntesis. Si la familia era el hardware, sus maestros son el software, por así decirlo. Rav Kook es el alma, la pasión del sionismo religioso israelí. Sí, Pero Manitú es otra cosa. Él trae la filosofía de París, una perspectiva universalista, ese diálogo constante con la cultura occidental. Es la mística de Jerusalén y la filosofía de la Sorbona en la misma persona. y Sherki bebe de los dos. Y fíjate, su carrera actual lo refleja perfectamente. Es rabino en Mahon Meir, pero también preside el Centro Noágida Mundial, El Brit Olam, sí, que se dedica a transmitir los valores universales del judaísmo a no judíos. Y además funda una escuela para la sabiduría de la fe. O sea, un pie en lo interno y otro hacia el mundo. exacto. Es que para él no hay contradicción. Fortalecer lo propio es la condición para poder hablarle a los demás. Y aquí es donde para mí la cosa se pone realmente interesante. Porque con todo este bagaje, Rav Sherki no encaja. No lo puedes meter en ninguna de las cajas del sionismo religioso israelí. ¿Es un francotirador? Para entender por qué es tan original, hay que saber que en su mundo hay, a grandes rasgos, dos equipos principales. Vale. Por un lado, el equipo Merkaz Haraf, el de sus estudios. Es la corriente más mística, muy centrada en la santidad de la tierra, el Estado como un evento casi mesiánico. De acuerdo. Ese sería el equipo, digamos, más espiritual. ¿Y el otro? El otro es el equipo Harexión, es lo que podríamos llamar la ortodoxia moderna, con un estilo más académico, un poco más americano. Su referente es Rav Soloveitchik. Están más abiertos a la filosofía, al mundo secular. Entiendo. Son dos enfoques muy distintos. Mucho. Entonces, si no encaja ni en el equipo A ni en el B, ¿qué hace? ¿Crea una tercera vía? Es más que eso. No es solo un puente, es que trae materiales de construcción que los otros dos no estaban usando. Él coge la base de Rav Kook, la del equipo Merkaz Haraf. Sí, la base teológica. Eso es. Pero la analiza y la proyecta con las herramientas que trae del mundo judío francés. Es como si cogiera el motor de un tractor y lo metiera en el chasis de un coche de carreras. Qué buena imagen. La fuerza es la misma, pero la forma de moverse es completamente nueva. Y esos materiales nuevos vienen de la llamada Escuela de Pensamiento Judío de París. Las fuentes nombran a gente como Emmanuel Levinas. ¿Qué buscaban? Buscaban, en el París de después del Holocausto, una forma de que la Torá le volviera a hablar al mundo. Sentían que el lenguaje antiguo, pues,
se había quedado mudo ante la catástrofe. Claro. Así que, con las herramientas de la filosofía, intentaron forjar un lenguaje nuevo para la tradición judía. Y Manitú, su maestro, fue una figura central de ese grupo. Y es él quien trae todo eso a Israel. Y Sherky es su alumno aventajado. Quizás el más brillante a la hora de coger ese pensamiento tan de élite y traducirlo para un público israelí mucho más amplio. Vale, creo que ya tenemos el mapa de sus influencias. Ahora vamos a ver cómo funciona el motor. Empecemos por la primera idea, que lo cambia todo. Para la mayoría de gente religiosa, la redención es algo que se espera, algo futuro. Sí, un evento casi de ciencia ficción. Pero Sherky le da la vuelta por completo. Totalmente. Él dice, no estamos en una sala de espera. La función ya ha empezado. Para él, la redención no es un milagro que va a caer del cielo, sino que Es un proceso histórico, político, tangible, que empezó, ojo, hace más de un siglo con el sionismo político y la Declaración Balfour. Y eso no es solo una idea bonita. Él lo trata como un hecho con implicaciones legales, halágicas. Exacto. Y este es el salto mortal. Si la redención es un proceso que ya está en marcha, la creación del Estado de Israel no es el primer paso. Es la culminación de la fase política. Claro. Y si es así, concluye él, entonces, desde la ley judía, ya estamos técnicamente en el periodo del Mesías, lo que se llama Ageulá. Es un cambio de mentalidad brutal. Pasamos de ser un pueblo en el exilio a ser un pueblo en su casa, aunque la casa, todavía esté en obras. Pero entonces, ¿eso significa que ya no hay nada más que esperar? ¿Que esto es todo? No, y aquí introduce una distinción que es clave entre lo que él llama Hagulá y Hagulá Ashelema. A ver. Pensemos que es la diferencia entre firmar los planos de una casa y celebrar la fiesta de inauguración. Con los planos firmados, el proyecto es una realidad, está en marcha. Eso es Hagulá. Ya no eres un sin techo. Entiendo. Pero la casa no está terminada. Eso sería la redención completa, la Hashelema, que incluye cosas como el templo o el retorno de la profecía. Me encanta la analogía. Y esto tiene consecuencias muy prácticas, no es solo teología. El ejemplo que se menciona de la oración de acción de gracias, el Halel, es perfecto. Sí, es un ejemplo buenísimo de cómo su teología aterriza en el día a día. La mayoría de sinagogas sionistas recitan el Halel el día de la independencia por la mañana. ¿Sí? Pero Rav Sherky dice que no, que hay que recitarlo completo, con su bendición, también la noche anterior. ¿Y por qué es tan importante ese detalle? ¿Qué cambia? Lo cambia todo, porque al hacerlo está equiparando legalmente el Día de la Independencia con las grandes fiestas bíblicas como Pesaj o Sukkot. Que son las únicas que tienen Halel también por la noche. Exacto. Es su forma de decir, señores, esto no es un día de fiesta con barbacoas, esto es un evento de una magnitud religiosa y metafísica de primer orden. Vaya, el Estado no es una solución práctica, es un capítulo sagrado de la historia, identidad judía. ¿Es una religión? Y aquí, de nuevo, rompe el molde, completamente. Él sostiene que ser judío no es en el fondo pertenecer a una religión, sino a una nación. Una nación. Una nación cuyo pacto con Dios, el de Abraham, ya incluía una tierra concreta. Desde esa óptica, la Torá no es un libro de religión, es la constitución nacional de ese pueblo. El manual de instrucciones para vivir como nación en su tierra. Exactamente. Pero un momento, para casi todo el mundo y para muchos judíos, el judaísmo sí es una religión. Es lo que marcas en un formulario. Claro, y Sherky diría que eso es una distorsión del exilio, sobre todo a partir del siglo XVIII. Para ser aceptados como ciudadanos, los judíos tuvieron que reformular su identidad. Dejaron de ser una nación en el exilio para ser ciudadanos de fe mosaica. Fue una estrategia de integración, pero que según él amputó la dimensión nacional, que es la original. Por eso insiste tanto en que las mitzvot, los mandamientos, su propósito no es la salvación del alma individual, sino la construcción de una sociedad justa y santa en la tierra de Israel. Cumplirlas fuera es solo para no olvidar el manual hasta poder volver a casa. Esto me lleva de vuelta al puzzle del principio. Si todo es tan nacional, tan ligado a la tierra, ¿cómo se llega de ahí al universalismo? Parece un callejón sin salida. Y aquí es donde hace su jugada más audaz. Vuelve al pacto con Abraham. La primera promesa fue, te haré una gran nación. Esa es la parte nacionalista. Vale. Pero la segunda, que es inseparable, fue, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra.
Él dice que el propósito final del particularismo de Israel es, desde el minuto uno, el universalismo. Pero, ¿qué tipo de universalismo? Porque suena a la idea de que al final todos seremos iguales, una especie de globalización espiritual. No, y esta distinción es fascinante. Él diferencia radicalmente entre universalismo y cosmopolitismo. El cosmopolitismo quiere disolver las identidades en una sopa global. Una cultura mundial sin rostro. Eso es. Y el universalismo que él propone es justo lo contrario. Un mundo donde cada nación, con su cultura propia, alcanza su plenitud y contribuye con su voz única al coro de la humanidad. Y el papel de Israel en ese coro sería Ser el director de orquesta, el que ayuda a cada instrumento a sonar lo mejor posible, no el que intenta que todos los violines suenen como un piano. Y con esta idea, que ya es potente, desarrolla una teoría alucinante para explicar por qué Israel recibe tanta atención y tanta crítica en el mundo. Es una de sus ideas más provocadoras y, sinceramente, a mí me parece genial. Se pregunta, ¿por qué este país tan pequeño ocupa tanto espacio en la conciencia mundial? Y su respuesta no es política, es teológica. Totalmente. Un momento, a ver si lo entiendo. Está diciendo que la crítica internacional, casi furibunda contra Israel, se debe a que en el fondo el mundo espera un mensaje espiritual que no está recibiendo. ¿Sí? Dicho así, suena... Suena increíblemente a contracorriente de cualquier análisis político. Lo es. Y esa es la genialidad, que saca el debate del periódico y lo eleva a un plano casi mitológico. Su idea es que es como si a Israel, un músico prodigio, la humanidad le hubiera regalado el mejor violín, su tierra, y el mejor auditorio, su soberanía. Se dedica a tocar melodías simples para sí mismo, preocupado solo por su bienestar. Y el público, el mundo, se enfada. No porque odien al músico, sino por la decepción. Vaya. Esa crítica para Cherki es el inconsciente colectivo del mundo diciendo, os hemos devuelto al escenario para que deis vuestro mensaje. Si no tenéis nada que decir, entonces no necesitáis un escenario. Es una perspectiva que te deja sin aliento, la verdad. Pone una responsabilidad enorme sobre Israel. Y este modo de pensar en diferentes planos, el político y el metafísico, parece que lo aplica a todo. También al conflicto entre ciencia y Torá. Absolutamente. Para él esa supuesta contradicción es un debate absurdo, un malentendido. Y la razón es muy simple. No hablan de lo mismo. Son dos idiomas distintos, dos idiomas que describen realidades distintas. La Torá, los 5 libros de Moisés, no es un libro de física o biología. Es un libro con un mensaje moral sobre cómo construir una sociedad. Pero, ¿y el famoso dicho de que Dios miró la Torá y creó el mundo? Mucha gente lo interpreta como que el Génesis es un manual de cosmología. Y Cherki dice que ese es el error. La Torá primordial en la que Dios miró no es el rollo de pergamino, es un arquetipo espiritual, un plano metafísico. De hecho, los sabios del Talmud no intentaban aprender astronomía de la Biblia. Claro, para eso leían a los griegos. Exacto. Cuando querían saber cómo funciona el mundo físico, iban a la ciencia. Cuando querían saber cuál es el propósito del mundo, iban a la Torá. El ejemplo clásico. Creación contra evolución, ¿cómo lo resuelve? De una forma muy elegante, sostiene que los 6 días del Génesis no son periodos cronológicos, son 6 capas de significado, 6 principios morales. Por ejemplo, El primer día no trata sobre la creación del tiempo, sino sobre la distinción moral entre luz y oscuridad, bien y mal. El segundo, la separación entre lo ideal y lo real. Son categorías metafísicas, no físicas. no físicas. Por tanto, él no tiene ningún problema en aceptar que el universo tiene 13.800 millones de años. Es que la Torá no está contando la historia física del cosmos. Está contando la historia moral de su propósito. Exacto. La verdad es que es una forma muy limpia de resolver un conflicto que ha generado bibliotecas enteras. Es casi un cálmense todos que no están hablando de lo mismo. Exacto. El relato bíblico literal, para él, solo empieza a referirse al mundo físico cuando aparece Adán, o sea, el primer ser con conciencia moral. Antes de eso es prehistoria moral. Pues, para recapitular, hemos desmontado el puzzle de un pensador que fusiona la tradición sefardí francesa y el sionismo israelí, que ve la redención como un proyecto en construcción, Exacto, no una espera pasiva. que redefine al judaísmo como una nación con una misión universal.
y que armoniza fe y razón, asignando a cada una su campo de juego. Y me gustaría añadir una última pincelada que me parece muy reveladora de su carácter. Es su visión de las comunidades sefardíes, las de origen norteafricano y de Oriente Medio. A ver, él critica muchísimo esa visión folclórica y superficial que a veces se tiene de ellas en Israel, como si su única aportación fuera la calidez y la comida rica. Le parece terriblemente condescendiente. ¿Y cuál es su alternativa? ¿Qué es lo que pueden aportar de verdad? Él propone que su gran aportación, su superpoder, es una especie de normalidad existencial. Como no vivieron las fracturas brutales del judaísmo europeo, la guerra entre religiosos y laicos, sionistas y antisionistas, conservan una armonía interna. Una forma de ser judío más completa y menos neurótica, dices. Menos neurótica, sí. Él cree que el mensaje sanador que pueden traer a la sociedad israelí tan polarizada es precisamente esa sensación de plenitud, una identidad que no necesita pelearse consigo misma todo el tiempo. Una reivindicación muy potente, sí. Y para cerrar, como siempre, vamos a dejar una pregunta en el aire. Si el propósito último de una identidad nacional es, como propone Rav Cherki, ser una bendición para toda la humanidad, respetando al resto de naciones, ¿qué implicaciones tendría esa idea para nuestro concepto de nación en el siglo XXI? Buena pregunta. Y no solo para Israel, para todos. ¿Podría ser esa quizás una hoja de ruta para un patriotismo que no sea excluyente, sino expansivo y generoso?